llegué a Elche precisamente una apuesta de periódico, la verdad, porque quería potenciar el deporte aquí en Elche. El equipo, como tú dices, hacía poco que había abandonado la primera división, pero estaba también la perspectiva que en el año 82 estaba concedida a Elche ser sede del Mundial de Fútbol de España 82. La situación que leí aquí en Elche, pues era el equipo estaba ahí en mitad de tabla con unos problemas económicos importantes, puesto que el nuevo estadio se había pagado, se intentaba pagar con el solar de Altavis, que se había convertido en solares, y entonces pues estaban vendiendo pisos, pero aquella operación no tuvo el arraigo que se esperaba ni se consiguieron el dinero suficiente como para pagar el nuevo campo. Entonces, a partir de ese momento pues estaba esa situación económica complicada, y de ahí también la necesidad y la urgencia del Elche por por recuperar otra vez la primera división, que entonces pues era una cosa que podía solucionar pues bastante los temas económicos. Y yo llegué ese verano del 80, Arsenio Iglesias había sido el entrenador y se había contratado a Héctor Rial para la temporada 80-81. En aquellos momentos el director deportivo, el secretario técnico del Elche, era Emil Osterreicher, que era un húngaro que afincado en Benidorm, que había sido a su vez también, había trabajado como secretario técnico allí en el Real Madrid en la época de Santiago Bernabéu. Entonces, pues Héctor Rial, que era una vieja gloria del fútbol del Real Madrid, que había entrenado también a equipos importantes, había sido seleccionador sub-23, pues fue la apuesta que se hizo para el Elche esa temporada, la 80-81. El equipo tenía muchas exigencias, comenzó la temporada, las cosas no salían como se esperaba, y entonces pues sobre la marcha hubo un cambio de entrenador. Apareció un técnico desconocido, como era Evaristo Carrió, un hombre joven, venía de Carcagente, estaba entrenando allí al Carcagente. Era un hombre que vino con unas ganas enormes por hacer las cosas bien aquí en Elche. Se trajo algún futbolista, recuerdo Terry, que él lo tenía allí en el Carcagente, y lo cierto es que se reanimó bastante la situación. El equipo empezó a funcionar bien, con sus nuevas ideas, sus nuevos modelos, y el equipo pues estuvo ahí arriba, y hasta que llegó pues la última recta final del campeonato. La última salida del equipo antes del último partido en casa fue a Málaga. Recuerdo que fueron cantidad de autobuses de gente de aquí de Elche para acompañar al equipo, porque cabía la posibilidad de que allí en Málaga se lograse el ascenso a primera división. Lo que ocurrió fue que hubo momentos que el Elche estaba en primera división, pero estaba pendiente también del partido del Racing de Santander, y al final de esa jornada el Elche ganó 0-2 con dos goles de Félix Palomares, pero se quedaba en segunda división. Entonces todo había que jugar sobre una carta en el último partido, aquí en casa, contra el Cádiz. El Cádiz es un equipo que venía un poco de tapado, aunque tenía sus posibilidades, en principio remotas, pero tenía sus posibilidades. El Elche lo tenía todo a su favor, puesto que nada más empezar el partido ya estaba ascendido. El 0-0 ya le valía, el empate ya le valía. Lamentablemente, pues fue el gran éxito de la afición ilicitana, que llenó hasta, en fin, hubo gente que no pudo entrar al campo, no había sitio, se llenó todo, pasillos, espacios, todo se llenó absolutamente, lo cual era también porque a Martínez Valero, entonces presidente, se le había criticado que un campo como este nunca lo iban a llenar, y se vio que sí, que se podía llenar a poco que se diese espectáculo y algo atractivo. Y llegó el partido ese contra el Cádiz famoso, y se puso el Cádiz 0-2, un baño de agua fría. Luego se acortó distancia, un 1-2 con gol de Chomín, pero no se pudo ganar, no se pudo empatar, y la decepción pues fue enorme. Fue una decepción que yo creo que todavía en esa generación de ilicitanos, de franjiverdes, pues todavía le queda ahí el tema del Cádiz, porque era una cosa tan fácil como había tenido, pues era complicado que se le volviese a repetir.
y de hecho, recordando aquellas clasificaciones que quedaron, hasta 5 equipos igualados a puntos, ¿sabes? De cuenta lo igualado que estuvo. Ascendió el Castellón, el Cádiz y el Santander con 45 puntos, y se quedó cuarto el Elche con 45, y luego el Rayo Vallecano también quinto con 45. Ahí fue el gol average el que ahí influyó en la clasificación, y ahí pues el varapalo importante que fue para el Elche quedarse también en segunda división. Evaristo Carrió se hizo también famoso porque se había apostado, se cortaba la mano si el Elche no ascendía, y todo aquello, pues luego le llamaban el manco de Altavix. En fin, la gente un poco, pues fue un partido también extraño. Ya sabes, un partido como este, pues luego empiezan las especulaciones, lógicamente nada se puede demostrar, y en fin, yo siempre confío y apuesto por los profesionales, pero había ciertos jugadores veteranos que la gente pues lo tomó con ellos, ¿no? En cuanto a los juegos que no habían tomado todo el interés posible en ese partido, y aquello pues era también víspera prácticamente del Mundial, lo cual lo hubiese catapultado mucho a Elche, pero se quedaba también en segunda división. Sí, era un futbolista. Bueno, Campos luego ya se retiró después de este partido. Campos luego siguió la siguiente temporada, claro, el hombre pues estuvo aquí marcado y ya jugó poco. Pero no sé, vamos, no, se habló, yo creo que era más a nivel de la propia desilusión, intentar buscar culpables y todo esto, ¿no? Alguien más, que hubo nada así claro, ni, vamos, yo ya te digo, yo en aquellos momentos pues también me hice eco de todo aquello. Imagino que también pregunté, vi tal, alguna, pero vamos, yo creo que fue simplemente por la mala suerte, y que el Cádiz, que también es que se jugaba el ascenso también, o sea que el Cádiz en aquel momento, pues oye, le adelantó. Es cierto que el primer gol fue una salida en falso del portero, que permitió, creo que era Zúñiga, rematar de cabeza, y aquello pues ya marcó un poco el partido, ¿no? Luego ya el 0-2 y luego ya el 1-2, que era prácticamente, como antes comentaba, que de poco sirvió. Sí, sí, es cierto que aquello fue una cosa muy dura, era una cosa muy dura porque había una expectación enorme. Ya te digo, el campo es que jamás se ha vuelto a llenar con aquello, es que no había, o sea, la gente se quedaba afuera, pero no había sitio, o sea, pasillo, aquello hubiese sido, afortunadamente no ocurrió nada, ¿no? Pero de esas de medidas de seguridad se hubiesen tomado, la gente incluso, yo me acuerdo que en la segunda parte, pues estuve con los fotógrafos, porque el palco donde estábamos, y me senté al ras del campo, allí donde estaban los fotógrafos, detrás de la portería. Allí vi la segunda parte del partido, aquello estaba. Entonces, claro, fue tal la desilusión, la gente es que acudió, familias enteras. Yo me acuerdo que mis hijos pequeños fueron también, con mi mujer, fue una cosa, todo el mundo, toda la familia entonces, claro, ese golpe bajo, digamos, entre comillas, ¿no? Con ese morbo también que hubo por parte de lo que se pensó que pudo ocurrir en ese partido, pues sí que la gente, pues digo, yo no vuelvo más al campo, en fin, esas cosas que a veces se asumen, y eso ha quedado ahí y yo me imagino que cada vez que se juega contra el Cádiz, pues se recuerda un poco aquello, pero claro, insisto también, es que el Cádiz se lo jugaba, es que el Cádiz fue el que ascendió, o sea que hablábamos del Elche, lo bien que lo teníamos, porque el 0-0 ya estabas en primera división, pero el Cádiz se la jugaba y supo aprovecharlo, o sea que hay que también reconocer los méritos en ese caso del rival, que no son esos partidos que viene uno y con primas de terceros, que puedes suponer, o que viene a fastidiar, no, ellos que se lo jugaban y lo sacaron adelante. Efectivamente, Felipe Mesón era un entrenador que el Elche le volvía a dar una oportunidad, porque él había estado anteriormente, siempre había rendido muy bien aquí en Elche, pero tuvo, entrenando al Salamanca, hubo unos problemas extraños, y en cuanto a supuestos arreglos de partidos, le salpicaron al entrenador, y de hecho tuvo a Felipe Mesón, de hecho estuvo un tiempo sancionado, ¿no? Contra algunos futbolistas también. Entonces el Elche en ese aspecto pues le dio una nueva oportunidad, porque era un hombre que había quedado marcado, pero Martínez Valero apostó por Felipe Mesones, lo recuperó, y la verdad es que pues volvió otra vez un entrenador querido también aquí en Elche. Y lo cierto es que otra vez el Elche esta temporada pues también estuvo muy próximo a poder ascender. También se llegó casi al final de la temporada con las clasificaciones muy ajustadas, y hubo un último partido
que aquí también pues luego cundió también la sospecha entre comillas, ¿no? Pero fue un poquito el morbo, que fue contra el Elche, jugaba contra el Levante el último partido y se vino a jugar en Albacete porque el Levante tenía el campo clausurado. Y entonces se jugó en Albacete, lo cual hizo también que hubo cantidad de licitanos que acudiesen ahí al Carlos Belmonte a ese partido, y había había también como el gol averaje, había que marcar, y se ganó, el Elche ganó 1-6 ganó en ese partido. Pero el otro equipo que también estaba implicado, que era el Málaga, pues el Málaga ganó en Mallorca, y entonces eso tampoco, y ahí también el Elche volvió a quedar, ascendían 3 equipos, y el Elche pues quedó el cuarto, igualado a puntos con el Málaga, con 50 puntos los dos, pero el gol averaje, pues en este caso también te volvió a dejar en segunda división, o sea que eran bastantes sinsabores los que la afición franjiverde fue encajando esos años. Sí, fue una operación muy importante. Al final de la temporada esa de 81-82, ese verano, el Elche fue invitado a Hungría. Hungría era una de las selecciones que iban a jugar con la sede aquí en Elche. Entonces, pues la Federación Húngara invitó al Elche a hacer una gira, allí se enfrentó, recuerdo, estuvimos unos periodistas también acompañando al equipo, invitados también por la Federación Húngara. Recuerdo un partido muy bueno que se le ganó allí al Ferencváros, y estando allí en Hungría se hizo oficial que el Real Madrid fichaba a Paco Bonet. Era una operación importante, pues aparte del dinero, en fin, el Real Madrid siempre en ese sentido apostó importante por este futbolista, y luego daba también la opción de Pérez García, un lateral zurdo, que primero lo daban cedido y luego podías quedártelo en propiedad. Y sí que fue aparte que el futbolista había estado cedido por el Elche en Mallorca, lo repescó, y además era un central moderno, un central de los de ahora, ¿no? Un central que no se limitaba simplemente a despejar balones, sino que salía desde atrás con el balón jugado, era un futbolista, la verdad es que, bueno, y de hecho llegó enseguida a la selección. Lo que pasa es que luego lamentablemente pues tuvo una lesión importante en una final de Copa contra el Barcelona, una entrada muy dura, de las cosas como son, de Migueli, entonces central del Fútbol Club Barcelona, y además recuerdo aquel partido que es que se oyó como el clac de cómo le destrozó la rodilla. Y entonces pues eso le cortó, ya no volvió a ser mío, pero para el Elche fue una inyección también económica importante, sobre todo porque el Elche, después de quedarse esas temporadas a punto de ascender y no poder disponer de los ingresos que te permite la primera división, pues era un poco resarcirse un poco del dinero que estaban poniendo, sobre todo ahí sí que ponía dinero Manuel Martínez Valero, y luego sobre todo también su vicepresidente Juan Sánchez Ruiz y Abel Zaplana, que eran las personas que en aquellos momentos pues estaba su patrimonio, lo habían metido ahí en el Elche. La siguiente temporada pues se intentó cambiar de mentalidad, Martínez Valero todavía seguía siendo presidente y apostó también por un entrenador importante como era Luis Ciscarriega, que había sido entrenador del Sevilla, del Zaragoza, un hombre con mucho caché, o sea, era una apuesta también importante. Además hay una característica de Martínez Valero que yo recordaba, que siempre me decía que él nunca apostaba por entrenadores de aquí de Elche, ni gente antigua futbolista del Elche, y de hecho siempre traía jugadores de fuera. El motivo, dice, porque estos cuando los echas se te quedan ahí en la grada con sus amigos y empiezan a rajar y empiezan a meterse y tal. Dice, yo de fuera, les pagas, se marchan a su pueblo y no los tienes aquí metidos en la grada y rajando y tal y cual. Eso era una anécdota de Manuel Martínez Valero, y de hecho siempre había traído muy buenos entrenadores, los mejores entrenadores que había en aquellos momentos, y siempre de fuera. Y luego llegamos ya a la temporada del 82-83 con Luis Ciscarriega. Entonces en el transcurso de esa temporada, en los albores de la temporada, pues sí, ya llegó la marcha de Martínez Valero, la dimisión de Martínez Valero. Yo creo que el hombre también ya llevaba muchísimos años, ya le había afectado bastante por los últimos reveses, económicamente
se había quedado bastante resentido y entonces pues se eligió a Vicente Pastor, que había sido, hacía años también había sido directivo suyo, con de Martínez Valero, y fue una temporada, sobre la marcha también hubo cambio de entrenador, mira, ya no estaba Martínez Valero y vino Cayetano Rey, un antiguo futbolista del Real Murcia, paraguayo, casado con una ilicitana, y las cosas pues no fueron a la temporada, el equipo al final quedó séptimo, ni chicha ni limonada, no fue una temporada bastante triste, digamos, para un equipo que aspiraba, como siempre, al ascenso. Pero Vicente Pastor se vio un poco superado por las circunstancias. Él no era un hombre, no le gustaba, era futbolero, pero no le gustaba ir al palco, él tenía viajes siempre al extranjero, en fin, aquello no terminó de calar, ¿no? de él asentarse. La temporada había sido floja y entonces pues fue la temporada siguiente cuando ya Diego Quiles pues asumió la presidencia del Elche, y entonces esa temporada, el 83-84, pues comenzó Cayetano Rey, que había terminado la anterior temporada, comenzó de entrenador, pero también los resultados no estaban siendo buenos, el equipo no transmitía buenas sensaciones, y entonces Diego Quiles pues recurrió a un viejo también conocido y buen entrenador que había hecho historia en el Elche, que era Roque Olsen. Roque Olsen, que un argentino, también había jugado en el Real Madrid, una vieja gloria, que había estado anteriormente, era uno de los entrenadores también favoritos de Martínez Valero, era un hombre ya veterano y llegó aquí a Elche, y lo cierto es que el equipo pues empezó a funcionar bien y ascendió, además ascendió de carambola, fue una temporada, pero bueno, después de todas las desgracias que había tenido el equipo, aquí sí que le sonrió la fortuna. Le sonrió la fortuna porque resulta que campeón quedó el Castilla, que no podía ascender, segundo quedó el Bilbao Athletic, que no podía ascender, tercero quedó el Hércules, que sí podía ascender, que de los tres era el primero que podía ascender. Entonces el cuarto y el cuarto fue el Santander y el quinto el Elche, pues entonces subieron los tres, ni el primero ni el segundo, subió el tercero, el cuarto y el quinto. El Elche subió con 43 puntos, el Santander con 44 y el Hércules con 45. Entonces, pues mira, pues fue una cosa bienvenido, lógicamente, ese ascenso. Además se fraguó también el último partido, porque también hasta el último momento el Elche, decía, acabó con 43 puntos y detrás de ellos estaba el Celta con 42, o sea que estuvo ahí pisándole los talones, pero en el último partido, que fue aquí en el nuevo, todavía se llamaba Nuevo Estadio, pues contra el Bilbao Athletic, que pensé había sido el equipo, ya había quedado subcampeón, pero vamos, que no podía ascender, y fue un partido redondo. El Elche ganó 4-0 con goles de López Murga, 2 goles de Anquela y del central Manolo Quesada, y o sea que al margen de subir, digamos, entre comillas, de rebote, pero fue un partido también importante. Una gran entrada, no se llenó como contra el Cádiz, pero fue la segunda mejor entrada en aquella época de lo que era el Martínez Valero. Él en los equipos lo armaba desde atrás hacia adelante. Él le gustaba gente muy batalladora y gente defender muy bien, defender sobre todo muy bien, ¿no? Entonces pues era el fútbol, era un fútbol resultadista. Aquí, claro, a pesar de ser argentino, que los argentinos siempre pues parece que les gusta el fútbol de ingenio, pero él no, él era un hombre, un amarrategui, ¿no? Pero daba resultados, aquí se le trajo para eso en concreto y lo consiguió, y prueba es que era resultadista, que el año siguiente, a pesar de haber ascendido, pues se prescindió de él, o sea, porque se quería para esa cosa concreta, para ese ascenso, que fue lo que logró el Elche. Sí, fue un desastre total. Lamentablemente, en aquellos momentos el presidente seguía siendo Diego Quiles, y entonces pensó y se puso en manos del Real Madrid. Él entonces tenía muy buena relación con Amancio, futbolista
histórico del Real Madrid, que había sido también entrenador, y que a su vez trabajaba en Kelme, era un hombre suyo, ¿no? Y entonces, pues aquello no salió. En la temporada anterior del Castilla se trajeron una serie de futbolistas importantes le llamaban los pitú, eran todos muy pequeñitos, ¿no? López Murga, López Miró, López Pérez, hubo varios jugadores que vinieron, Lucas, que vinieron y dieron rendimiento, ¿no? Entonces, pues Amaro recomendó como entrenador a Antonio Ruiz. Antonio Ruiz, un entrenador, no era para primera división, era un entrenador que también vinculaba, había su jugador del Real Madrid. El Real Madrid cedió también a Julio, un futbolista, un canario, que había levantado mucha expectación, pero que a la hora de la verdad, pues el hombre no encajó bien aquí en Elche, ¿no? Y entonces, pues de hecho Antonio Ruiz tampoco terminó la temporada, luego fue sustituido por Bonet y luego el Elche acabó penúltimo, descendió, eran 18 equipos entonces, terminó el 17 y, o sea, solo marcó, había ganado 6 partidos, empató 14 y perdió otros 14, solo sumó 26 puntos. Entonces los partidos los triunfos eran dos puntos y el empate 1 punto, ¿no? Y entonces pues la verdad es que el equipo pues pronto ya se puso en zona de descenso y toda la temporada pues estuvo ahí. Encima de todo tuvo la suerte también que la primera jornada hubo una huelga de la AFE de futbolistas, no podían jugar profesionales, era contra el Hércules precisamente, que hubo un derbi. Se perdió 1-0 y tuvo que meter jugadores del ilicitano y juveniles. Fue una temporada, ya empezó mal y acabó mal. Otra vez, pues nada, el Elche otra vez en segunda división. Sí, aquello pues ya era un poco el deterioro. Por eso era muy importante las campañas de abonos, porque era difícil conseguir abonados, ¿no? Se buscaba el tema de empresas, bonos de empresa, conseguir, porque la afición estaba un poco también ya acostumbrada a años muy buenos y en la época de todo de primera división se empezaba a acusar también ya al campo, que si el cambio era Altavix no había sido bueno, sacarlo al equipo, pero bueno, aquello era impensable, ¿no? Porque en aquella época el fútbol ya como ya estaban las sociedades anónimas, Altavix era imposible seguir jugando ahí, las cosas como son. Pero bueno, la gente costaba mucho traer aficionados y el equipo, pues como tampoco terminaba de conectar, pues entonces tenemos la temporada 85-86 que el Elche estuvo ahí tratando de ascender, pero se trajo también a Marcelo Troviani por segunda etapa. Y el equipo, pues al final, en fin, con Bonet de entrenador, pues al final terminó cuarto, o sea que con 45 puntos, prácticamente 1 punto menos que el Mallorca, que era el tercero que había ascendido, ¿no? Que ascendieron aquel año Murcia, Sabadell y Mallorca. El Elche otra vez quedó en cuarta posición y vino Marcelo Troviani, se intentó también que fuese un futbolista de reclamo, volvía, pero claro, también era diferente. El Troviani que llegó aquí a Elche con 21 años, procedente del Boca Juniors, era un futbolista muy importante, al que volvió luego, ya tenía 30 años, ya había cubierto su etapa, y entonces pues ya no era lo mismo, y bueno, pues era un futbolista. Lo que sí tuvo como anécdota, y para él algo muy importante, que ese verano también hubo Mundial, Argentina se proclamó campeón del mundo y Troviani jugó los últimos minutos de la final, o sea que luego fue un mundialista. Recuerdo que aquí se le hizo un póster y todo, pues con la copa del mundial, la camiseta de Argentina, que en ese sentido, a nivel particular, pues Troviani, pues ese venir aquí a Elche, pues iba a estar en activo y que lo seleccionasen. Sí, no, ahí se hizo la fase regular. Y luego los 5 o 6 primeros jugaban por ascender,
los de en medio por la permanencia y los de abajo jugaban los 5 o 6 una liguilla entre ellos para el descenso, lo cual se amplió, fue muy larga, vamos, fue una temporada muy larga. Y en el caso del Elche se clasificó y jugó por el ascenso, luego no lo logró, pero bueno, fue una temporada también que hubo cambio de presidente, entonces porque hubo una asamblea de socios compromisarios, entonces no es como ahora son sociedades anónimas y el capital es el que manda, el que tiene acciones, no, entonces eran los socios, los compromisarios, que eran representantes de la masa social, pues los que elegían, había votaciones, y entonces hubo una asamblea y Diego Quiles puso a disposición de los socios compromisarios su cargo y salió que no le daban la confianza los socios compromisarios, y entonces pues Diego Quiles, en fin, había dado su palabra, se había involucrado así y se vio obligado a dimitir. Y entonces sobre la marcha pues estos propios socios compromisarios empezaron a contactar, y entonces se localizó aceptó también otro antiguo dirigente del Elche, José Sepulcre, padre del que luego fue también presidente del Elche últimamente, Sepulcre, y entonces él pues asumió esa responsabilidad, se convirtió en nuevo presidente del Elche. Entonces pues esa temporada comenzó con Carlos Macías Bonet de entrenador, y en fin, la cosa no estaba bien, entonces pues cambio de entrenador, ¿no? Entonces apareció aquí Delfín Álvarez, un hombre que todavía estaba Diego Quiles de presidente, era un hombre muy singular, un tío muy simpático, la verdad es que el entrenador aquí, el hombre cayó muy bien, ¿no? Era un hombre relativamente joven en cuanto a sus planteamientos, y el equipo pues le vino bien, pero los resultados tampoco terminaban de acompañar, y entonces volvió otra vez Bonet, era hombre de la casa, y terminó Bonet de entrenador. Esa temporada estaba el Valencia en segunda división, y el Elche le ganó allí, le ganó 0-1, gol recuerdo de Claudio, y luego 2-0 le ganó aquí en Elche al Valencia. Fue quizá aunque luego jugó en ese playoff por el ascenso, pero al final ascendió el Valencia a pesar de esas dos derrotas, ¿no? El Valencia ascendió con el Logroñés y el Celta esa temporada, y el Elche pues otra vez se quedaba en segunda división, acabó séptimo en la clasificación general después de los playoffs aquellos, que era una zona intermedia y otra vez pues nada, otro intento fallido de intentar el ascenso. Efectivamente, fue una temporada, bueno, en ese aspecto, esa temporada también Sepulcre, aquello no terminaba tampoco de tomar la medida al Elche en cuanto a presidencia, y su vicepresidente, que era el hombre que en aquellos momentos pues, funcionaba un poco en la sombra, ejercía como presidente, que era José Sánchez Riquelme, lamentablemente recientemente fallecido, y entonces Sánchez Riquelme pues, asumió la presidencia del club. Él también había sido directivo había sido aparte presidente del Licitano, había sido directivo con Martínez Valero de la vieja guardia, y entonces recurrió a Felipe Mesones, el entrenador un poco talismán, ¿no? Y entonces pues esa temporada fue una temporada de fútbol extraordinario, fue una temporada, de mi etapa aquí, el mejor año, ¿no? El Mesones, que decían que era un entrenador que le gustaba amarrar mucho, pero en ese caso con la plantilla que tenía jugaba al fútbol de cine, ¿no? La afición disfrutó muchísimo, y prueba de ello es que faltando 4 o 5 partidos prácticamente ya había ascendido. Recuerdo que se jugó en Granada, se ganó 0-1 en Granada con gol de Robbie, y prácticamente ahí ya fue mucha gente de Elche y ya prácticamente se entonó el ascenso, aunque matemáticamente faltaba un punto, pero ya se entonó el ascenso allí en Granada, y efectivamente la siguiente jornada aquí contra el Deportivo de La Coruña, pues ya el equipo ascendió matemáticamente. Los últimos partidos, quedaban 2 o 3 partidos, que los resultados ya poco importó, y el equipo pues fue un año muy bueno. Él estaba con Sixto,
que lamentablemente ha fallecido también como delantero y fue uno de los pichichis de la categoría, y el Elche al final quedó segundo, primero quedó el Málaga y segundo el Elche con 50 puntos, ascendió pues un año que marcó 62 goles, en fin, y con solo 34 en contra, lo cual refleja un poco pues el potencial de ese Elche, que volvía otra vez a Primera División con toda la ilusión del mundo, pero que lamentablemente, como siempre estaba ocurriendo en aquella época, poco duró la alegría en casa del pobre. Sí, no se acertó en la confección de la plantilla. Claramente la Primera División es una categoría muy importante, es una categoría que te exige muchísimo y tienes que acometerla con garantía, ¿no? El equipo que había ascendido era un equipo importante en Segunda División, pero el cambio a Primera era abismal, ¿no? Y lo que tú dices, ahí pues fue Liceranzu, era un poco la figura que ya venía también, era un defensa central que ya venía también de rebote después del Athletic Bilbao, y entonces pues se pensaba que en lo que había con Mesón y con esa plantilla tocarlo lo menos posible, y fue un fracaso total y absoluto, ¿no? Porque el equipo, aparte que, claro, Mesones también empezó cuando el equipo no funcionó, pues había que buscarle otro cambio, entonces apareció por aquí la Ladislao Kubala de entrenador, una cosa también un poco rocambolesca, ¿no? Porque pues entonces el fichaje este se fraguó un poco. Sánchez Riquelme viajó a Barcelona, era muy amigo de César Rodríguez, que había sido César, mítico jugador y entrenador. Bueno, el primer ascenso del Elche a Primera División fue con él como entrenador y futbolista, jugador del Barcelona de aquella época de oro del equipo azulgrana. Fue allá, estuvo en Barcelona hablando, y entonces pues convencieron a Kubala, que había sido seleccionador, pero estaba ya un poco fuera de órbita, y lo convencieron para que viniese aquí a Elche, pero claro, el Elche ya estaba en la plantilla, estaba muy tocada y él tampoco pudo aportar gran cosa, ¿no? Era un hombre que también venía, las cosas como son, bastante desfasado en sus métodos, en sus cosas. Había sido importante, pero no era él. Sí, él disfrutaba ahí haciendo toques de balón, entrenando a los porteros, porque seguía manteniendo un toque de balón y un disparo a puerta, pero era más su disfrute que lo que enseñanza a los jugadores, ¿no? De hecho, le costaba, incluso había problemas, algunas anécdotas, ¿no? Que se equivocaba con futbolistas y cosas así, ¿no? Con los nombres. Pero bueno, él se apostó por él, y aquello tampoco, y tampoco acabó la temporada, y entonces pues se recurrió a un tándem aquí de gente que estaba trabajando en la casa, que eran Lico y Juan Carlos Lescano, dos antiguos futbolistas con los que acabó la temporada. Pero vamos, el Elche esa temporada pues ganó 4 partidos, empató 7 y perdió 27 partidos. Solo consiguió 15 puntos, 29 goles a favor y 71 en contra, o sea que fue una cosa de esas. Y de hecho los 4 triunfos fueron al Valladolid 1-0, al Bilbao Athletic 2-0, al Murcia 3-0, y solo se ganó un partido fuera de casa, que fue en la Condomina, al Murcia 0-1. O sea que el equipo acabó entonces había los negativos y batió el récord, lamentablemente, de puntos negativos, y el equipo no solamente descendió a Segunda División, sino que ya ahí pues arrastró ya un déficit económico y de todo gravísimo, y que bueno, que el equipo pues ya quedó muy tocado y ya empezó su peor etapa, ahí se inició su peor etapa del Elche. Sí, la 89-90 ya de hecho comenzó Sánchez Riquelme, no terminó la temporada, a media temporada también dimitió y entró Antonio Aledo, como era uno de sus directivos que entró. Él se trajo también como entrenador, se apostó por un entrenador importante en aquellos momentos, que era Luis Costa, también vinculado a Elche, había sido en su época jugador del Elche, estaba casado con una ilicitana, y venía de triunfar en el Málaga, de ascender con el Málaga, un campañón importante. En fin, se vio que se quería apostar bien por este jugador. Me acuerdo, se llevó al equipo concentrado a Viescas, en fin, que se apoyó mucho a esa nueva temporada que se iniciaba, pero lamentablemente pues la plantilla no respondía, la plantilla seguía siendo floja, los resultados tampoco acompañaban, la gente también pues empezaba un poco a
a ser negativa, ¿no? En el no apoyar al equipo, mal ambiente, y de hecho pues Luis Costa también tuvo que dimitir, fue cesado, y entonces se recuperó a Evaristo Carrió, que en fin, pues quedaba aquella espina clavada del partido de aquellas temporadas, el partido contra el Cádiz. Él había estado entrenando al Sporting Maonés, al Compostela, estaba en el Ceuta, y de allí pues como él tenía allí una cláusula que si el Elche o algún equipo de superior categoría le llamaba, que se liberaba de su compromiso, y entonces pues a media temporada pues aterrizó aquí en Elche, pero el equipo ya estaba muy tocado, el ambiente era problemático, y Evaristo Carrió pues tampoco fue el revulsivo que se esperaba, ¿no? De hecho tampoco terminó la temporada, al final fue Lico el entrenador que en el banquillo terminó esa temporada, que el Elche pues acabó en el puesto 13, o sea que también una situación pues muy de mantenerse simplemente, pero con palicos y cañas. Sí, en lo institucional, en lo económico, en lo deportivo, fue un año. Yo lamentablemente también fue mi última temporada aquí en el periódico La Verdad, aquí en Elche. Posteriormente ya me trasladaron a Murcia, y fue una experiencia que no te hubiese gustado vivir ni como ilicitano, franjiverde, ni como periodista, ¿no? en ese sentido. Pero no había dinero, entonces al no haber dinero pues llegaron los problemas económicos, los jugadores no cobraban, malestar, encierros, visitas a los presidentes, se sucedían los presidentes Antonio Aledo, Francisco Serrano, Antonio Medina, Antonio Castel, en fin, era un poco, cada uno se iba sacudiendo de encima como podía la responsabilidad, y a todo esto el equipo pues cosechando derrotas y temiendo lo que al final se venía, porque aparte también pues existían también la amenaza de que las deudas que tú podías acumular pues que te forzasen aunque deportivamente que permaneciese, pero que te descensos administrativos, ¿no? En ese sentido. Y entonces pues Lico, que había sido un hombre, siempre ha sido un apagafuegos aquí en el Elche, pues fue el hombre también, como no había recursos también para traer gente de fuera, pues fue el entrenador que comenzó esa temporada. Entonces en aquellos momentos pues estaba Carlos Conesa, estaba de gerente, y era un hombre con el cual el Elche había iniciado también su transformación en sociedad anónima deportiva. En aquella época los clubes empezaban para intentar subirse al plan de saneamiento que se estableció. Entonces pues Carlos Conesa fue el que recomendó a Gustavo Silva, ¿no? Que era un entrenador que él lo conocía, que había estado en el Cartagena, y un sudamericano que llegó aquí y entró con mal pie porque el hombre entonces era un Elche con una plantilla muy limitada, había muchos canteranos, entonces él pues apostó quizá por los veteranos en contra de la gente de aquí de casa, de los jugadores que entonces se estaban formando aquí, que era la gente de aquí. Entonces hubo ahí en el vestuario, había también ese enfrentamiento indirecto, pero propiciado por el entrenador, entre los que eran la gente de casa, jugadores canteranos, y los que eran más veteranos de otros equipos, que Gustavo Silva pensaba que eran los que tenían que sacar las castañas del fuego. Pero lamentablemente no ocurrió así, y recuerdo se llegó a la última jornada, que fue en San Mamés contra el Bilbao Athletic, entonces jugaba allí en San Mamés, y allí pues nada, allí se perdió 3-0 y se consumó el descenso. Se venía de haber empatado el anterior partido aquí en casa, 0-0 contra Las Palmas, lo tenía complicado el equipo franjiverde, y aquello pues nada, al final descendían 4 equipos, y el Elche, el Salamanca, el Levante y el Jerez fueron los que, el Elche y el acompañado Salamanca, Levante y Jerez fueron los que descendieron en aquella época a la segunda B, y donde inició pues el Elche la peor etapa de su historia, puesto que ahí se prolongó bastante esa agonía en segunda B, hasta que afortunadamente pues en fin siempre llega un equipo como el Elche, con su historial, con el apoyo social que otra vez empezó a resurgir aquí, con el campo que tiene todo esto, pues el Elche pudo renacer de su
de sus cenizas y está viviendo actualmente pues ya otra época que no tiene nada que ver con todos aquellos sinsabores sobre todo esta última temporada que fue la puntilla. Sí, no, había una dejadez total y absoluta, ¿no? Porque la afición dio de espalda al equipo, había problemas también, pues cortes de agua, de luz, en fin, el equipo es que el club no estaba en condiciones de afrontar los pagos más urgentes en ese sentido. Pero vamos, siempre estuvo esa gente, Anselmo Navarro, ¿no? Que siempre había sido una persona en su momento había sido una oposición o sea, siempre había sido muy un frangiverde, ¿no? Muy del Elche. En su época fue una oposición, digamos, a Martínez Valero, no era un hombre que ya en aquella época ya intentaba, marcaba un poco las pautas de lo que él quería del Elche, y cuando llegó esos momentos delicados que nadie aparecía por allí, pues él sí que dio la cara y, en fin, y también pues aportando, porque todas estas cosas siempre había que aportar dinero de tuyo, de tus amigos, ¿no? Con pólizas, con lo que fuese, y afortunadamente pues aquello, aunque era en segunda vez, pero el equipo pues siguió compitiendo a la espera de lo que pudiese surgir, que hubiese sido pues lo que otros equipos que desaparecen y luego se refundan o compran la plaza de otro equipo, como hemos visto que hay equipos en primera división actualmente, como el Málaga, ¿no? El Málaga pues se refundó, ¿no? O el Racing, en fin, equipos que el Elche no, el Elche ha sabido con todas esas, que a lo mejor alguien hubiese pensado en su momento, oye, pues que desaparezca con todas las deudas que tiene y compramos una plaza de un equipo en segunda vez, nos lo traemos, en fin, o lo refundamos y luego pues no, ellos han seguido fiel a su escudo, a su historial, a su uniforme, y en ese aspecto pues es una cosa que hay que admirar, y oye, ha venido la recompensa, ¿no? De haber dispuesto, como en su momento pues Martínez Valero apostó por sacar el equipo de Altavilla, aquello en Martínez Valero, el nuevo estadio, luego convertido en Martínez Valero, pues ahí está, ¿no? Es una cosa de lo que dice de lo que es la apuesta de distintas épocas que ha tenido, de gente que ha dirigido y que ha querido al Elche. Pues ahora la veo con mucha envidia, porque yo ahora por circunstancias estoy trabajando en Murcia, siguiendo al Real Murcia, ¿no? Y claro, el Real Murcia pues es otro histórico que ha pasado por las mismas vicisitudes parecidas que el Elche. Además, equipos somos vecinos, y que los grandes derbis del Murcia no han sido ni contra Cartagena, han sido con el Elche, ¿no? Han sido esa rivalidad que había, ¿no? Y entonces pues lo veo con mucha envidia, ¿no? Porque es un equipo, el Real Murcia ahora ascendido a la primera rep, en fin, por lo menos está a un paso de intentar lo que es la antigua segunda vez, de haberlo pasado también canuta, muy mal. Ha tenido también, como el Elche, descenso administrativo, tuvo también un descenso a segunda vez. Entonces lo veo con mucha envidia, pero también con mucha alegría, ¿no? En ese aspecto, ¿no? A mi nieto ya lo he traído para que conozca, el año pasado ya estuvo aquí, lo he traído al fútbol para que conozca Elche y el Elche, ¿no? Y lo cierto, hoy en día las sociedades anónimas son así, es el capital el que manda. Repasas la primera división y entre árabes, y sudamericanos, y, en fin, y iraníes y indios, en fin, hoy lo que marca, en fin, se ha perdido un poco el sentido ese de que antes había, que era el socio, el abonado, ahora es por la persona que compra tu entrada, tal, ese sentimiento, pero vamos, el fútbol hoy marcan así, hoy los ingresos ya no son como antes eran los abonos, las entradas, ahora son los derechos de televisión, la publicidad, todo esto es lo que marca, ¿no? Y el que pone más dinero, pues el que manda, ¿no? En ese sentido. Y el Elche pues ha asumido bien esa transformación y de momento pues ahí está el equipo pues ahí está en primera división, y en principio se está afianzando, ¿no? Que es algo que le estaba costando trabajo.